Bienvenido, profesor, a la presentación del informe número 2 de Electrotecnia. Nuestros nombres son Felipe Ulloa, Héctor Morales, Sebastián Silva, Juan José Vargas y yo, Sebastián Narváez. En primer lugar, nos encontramos con el contenido del informe, el cual aborda tres grandes puntos, que son la introducción, el contenido y la conclusión. En la introducción contextualizaremos la presentación. En el contenido encontraremos la información y los resultados de los ejercicios, y en la conclusión expondremos los resultados y la información obtenida. En la introducción, bueno, lo que presentaremos a continuación es la resolución del informe número 2 de Electrotecnia, donde encontraremos ejercicios sobre circuitos eléctricos en corriente continua y le tendremos que dar un análisis mediante diferentes métodos. Además de un ejercicio sobre circuitos en corriente alterna y fasores. El objetivo principal de esta presentación y de este informe es darle respuesta a los ejercicios nombrados con anterioridad y darle un análisis a cada problema expuesto para encontrar y aprender sobre ellos, utilizando conceptos básicos de la electrotecnia como serían las leyes de Ohm o las leyes de Kirchhoff. En primer lugar, hablaremos sobre un circuito eléctrico en corriente continua, el cual le tendremos que dar un análisis mediante el método de ramas y el de mallas. Para ello, tendremos nuestros valores iniciales a favor, los cuales nos servirán para utilizar y especificar la corriente de un circuito para posteriormente hacer su análisis. Primeramente haremos un análisis por ramas, por lo que el circuito eléctrico será analizado por cada rama en su modelo. Después utilizaremos las leyes de Kirchhoff, ya sean las de voltaje y las de corriente, para buscar las ecuaciones correspondientes y poder calcular mediante las leyes de Ohm, ya que disponemos de la resistencia, para calcular la corriente del circuito. Para ello utilizaremos matrices para trabajar las ecuaciones resultantes y así obtener un resultado sobre la corriente de las ecuaciones. Pregunta número B de la pregunta número 1. Esta consiste en la realización del mismo circuito eléctrico, pero esta vez mediante el método de mallas. A diferencia del método de ramas, esta se realiza mediante los lazos cerrados, que podemos ver que acá son 3. También podemos observar que aquí tanto R2, R3 y R5 van en sentido contrario, por lo que las corrientes se van a restar. Aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de Ohm, obtenemos los siguientes resultados. Como tenemos 3 lazos cerrados, vamos a tener 3 incógnitas. Es decir, un sistema de 3, un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas. Por lo cual aplicaremos matrices para resolver, dando los siguientes resultados. I1, 2,9, I2, 2,6 y I3, 1,6. Dándonos así las resistencias, los valores de las resistencias. La pregunta número C nos pregunta qué método es mejor o cuál es la diferencia entre ambos métodos. Los resultados que nos dieron fueron los mismos, sin embargo, la velocidad la velocidad del segundo método es más rápido y más eficaz y eficiente. En el caso del ejercicio 2, se nos pide analizar un circuito mediante el uso del método de nodos. Lo primero que hay que hacer es ver cuántos nodos tiene el circuito. En el caso particular de este, vemos que hay 3 nodos que son relevantes para el cálculo, el cual son el nodo B1, nodo B2 y un nodo inferior que está de color amarillo, el cual va a servir de referencia. Por cada nodo, lo primero que haremos es utilizar la ley de corriente de Kirchhoff para obtener así una ecuación en función de las corrientes. Por cada corriente que obtengamos aquí, realizaremos un análisis, en el cual lo que queremos obtener es el valor de esta corriente en función del voltaje nodal y de la resistencia. Por ejemplo, en el análisis de la corriente 2, podemos observar que el valor de esta está en función del voltaje 1, del voltaje 2, de la resistencia 2, y para ello se utilizó tanto la ley de Ohm como la ley de voltaje de Kirchhoff. Teniendo ya los valores de las corrientes, lo que procedemos a hacer es reemplazarlo en la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff, obteniendo así una ecuación número 1. En el caso del nodo 2, podemos hacer lo mismo. Utilizamos la ley de corriente de Kirchhoff, obteniendo una ecuación en función de las corrientes, y por cada corriente realizaremos un análisis.
Reemplazamos y obtendríamos así una ecuación número 2. Teniendo ya estas dos ecuaciones en función de los voltajes 1 y 2, procedemos a realizar el sistema de ecuaciones, obteniendo los valores de B1 y de B2. Teniendo estos valores, lo que podemos hacer es calcular las corrientes, utilizando para ello la ley de Ohm. Y teniendo finalmente la corriente, podemos calcular los valores del voltaje y de la potencia en las resistencias. En la tercera pregunta se nos muestra un circuito en corriente alterna y fasores, en donde calcularemos el valor en coordenadas rectangulares, el cálculo del fasor de corriente y el cálculo de la expresión temporal de este fasor de corriente. Empezaremos con la tabla de impedancia, en donde se nos muestra cada una de las impedancias relacionadas a una potencia, que está en watts, y a su respectivo factor de potencia. Continuaremos con el cálculo de valor de coordenadas rectangulares, en donde ocuparemos la fórmula de la izquierda, que sería potencia es igual al valor RMS, el cual es de 220, ya que es el de la red eléctrica chilena, multiplicado por corriente RMS por el coseno de phi. El coseno de phi corresponde al factor de potencia. Teniendo las coordenadas calculadas y las corrientes RMS calculadas, podemos calcular su fasor de corriente, el cual con la fórmula que vemos en la parte derecha. Y una vez aplicado esto, tenemos cada uno de los fasores de corriente. El ángulo Phillips se calcula con la fórmula arcocoseno que sacamos del factor de potencia. Una vez teniendo estos datos, podemos calcular la impedancia, cada una de esas impedancias, teniendo el fasor de voltaje, que sería 220 y ángulo 0, y el fasor de corriente que habíamos calculado anteriormente. Una vez teniendo estos datos, podemos hacer el proceso que está en el cuadro rojo y calcular cada una de las impedancias en forma polar. Una vez teniéndola en forma polar, hay que traspasar las coordenadas rectangulares con la fórmula que aparece en el cuadro morado, y obtenemos lo que tenemos en el cuadro rojo, que serían las impedancias en coordenadas rectangulares. Seguiremos con la pregunta B, que sería el cálculo de fasor de corrientes. Para calcular la corriente de todo el sistema, primero tenemos que realizar un set equivalente, que sería un fasor, que sería correspondiendo a un fasor equivalente, donde ocupamos las fórmulas que habíamos ocupado en la unidad anterior, en donde juntábamos las resistencias tanto en serie como en paralelo. Son aplicables a los fasores. En ese caso obtenemos la set equivalente, que la tenemos aquí abajo, y con eso podemos sacar la corriente de todo el sistema, ya que el voltaje lo tenemos, y podemos dividir el voltaje partido por el set equivalentes, nos daría el fasor de corriente de todo el sistema. Una vez teniendo esta corriente, procederemos al cálculo del fasor de corrientes, y primero necesitamos los voltajes de cada uno. Con la ley de voltaje de Kirchhoff, podemos obtener los voltajes de cada uno, ya que tenemos la corriente total del sistema, y tenemos cada uno de los fasores. Cada una de las impedancias las tenemos, entonces podemos calcular el voltaje de cada una de ellas. Como podemos ver, el voltaje 2 es igual al voltaje 3, ya que están en paralelo. Una vez teniendo estos datos, tenemos todos los datos correspondientes y podemos calcular la corriente en cada uno. Hola, profesor. Procederé a explicar el apartado C de esta pregunta correspondiente al cálculo de la expresión temporal de las impedancias. Bueno, el objetivo principal de este apartado es pasar la expresión de carácter fasorial a temporal. Estas quedando expresadas en función del tiempo. Esto siendo similar a cuando se ocupaba la corriente alterna, la cual también ocupaba una función definida en el tiempo. En este caso lo que se hizo fue expresar la corriente en forma fasorial para transformarla en temporal, ocupando la corriente en forma polar obtenida en el apartado anterior. Obteniendo de esta manera todos los datos para, por medio de la ecuación en pantalla, remarcada en morado, traspasarla a temporal. Bueno, y para terminar continuaré con la conclusión. En términos de resultados, destaca el hecho de que luego del cálculo de la corriente con ambos métodos, o sea, mallas y ramas, el resultado resulta ser similar. Sin embargo, es el método de mallas el que ofrece un desarrollo más simplificado, debido a que reduce el número de ecuaciones disminuyendo el tiempo de desarrollo del método. Además de esto, se destaca que en el tercer problema del informe fue posible identificar que cuando en un circuito de corriente alterna hay inductores o capacitores, cuyas magnitudes varían según el tiempo, es necesario operar fasores para facilitar el cálculo de las propiedades del circuito. En relación a los conocimientos adquiridos,
En los cálculos de corriente alterna, estos nos permitirán estar capacitados a la hora de tener que realizar un análisis de una red eléctrica, siendo tanto la teoría como los métodos aplicados los que nos permitirán realizar un análisis eficiente de la corriente como tal.